aprovechar a propósito de la Revolución Rusa, aprovechar de hacer una mínima reflexión sobre qué es una revolución, porque a la Revolución Rusa se la llama revolución, o a cuáles de las revoluciones rusas se la llama revolución. Hubo varias. ¿Qué es una revolución desde un punto de vista marxista? ¿Qué es una revolución desde un punto de vista leninista? Pero también, ¿qué es una revolución desde el punto de vista del sentido común? O sea, porque en la historia, en la ciencia histórica, se habla de revoluciones a propósito de cosas muy distintas. Piensen, por ejemplo, en la revolución agrícola. ¿En qué sentido la revolución agrícola se parece a la revolución rusa? Porque se usa la misma palabra para una cosa y la otra. O piensen en la revolución industrial, ¿sí? Yo diría que ahí claramente, a pesar de que Marx era, ¿no es cierto?, un interesado directo en la política directa, claramente el criterio marxista no coincide con el criterio leninista, o en Marx, en el mismo Marx hay dos nociones de lo que es una revolución que son distinguibles, aunque no sean separables. Yo diría que desde un punto de vista marxista una revolución es un cambio en las fuerzas productivas, un cambio en las relaciones sociales de producción. Lo que marca la revolución es el cambio en el control de la división social del trabajo. Cuando hay un cambio en el control cuando hay un cambio en eso, en el control de la división social del trabajo, entonces se puede hablar de revolución. Es decir, para hablar de revolución habría que hacer un análisis de clase, ¿sí? Sin embargo, el criterio leninista que está presente en el mismo Marx, no es culpa de Lenin, digamos, eso es algo que está desde el principio, es que la revolución es un proceso político que tiene que ver con la toma del poder. Por supuesto, ese proceso político está relacionado con el control de la división social del trabajo. Se toman el poder porque sí, pero no coinciden, ¿no? Sobre todo porque suele ocurrir que la toma del poder tiene más bien las características de un evento. En cambio, el cambio en el control de la división social del trabajo tiene más bien las características de un proceso. Se trata de dos modos distintos de las relaciones sociales, de cómo los seres humanos hacen historia. Hay un concepto trivial de revolución. Ese concepto trivial es el que usa una persona cuando hablamos de revolución industrial, de revolución de las flores, de revolución tecnológica, de revolución agrícola. Como ese es el uso común, por muy trivial que sea, deberíamos tenerlo presente cuando hacemos un uso más específico. Una revolución es un proceso de cambio radical, violento, rápido. Si no se dieran esas condiciones, uno hablaría de evolución o de cambio nomás. La característica más problemática es esto de rápido, un proceso de cambio que ocurrió rápidamente. Porque noten que no se puede decir que la revolución agrícola ocurrió rápidamente, o habría que ver la escala, digamos, ¿no? Por supuesto, si uno considera los 200.000 años del Paleolítico y después considera los 3.000 años que duró la revolución agrícola, entonces la revolución agrícola es rápida.
pero si uno considera los 3.000 años de la revolución agrícola y considera los 200 años de la revolución industrial es rápida. Y después, si uno considera los 200 años de la revolución industrial y los 20 o 30 años de revolución tecnológica, los últimos, los años 60, 70, la revolución, ahora sí que la revolución tecnológica es rápida. Entonces, lo que muestra esa comparación es que la rapidez de una revolución es un asunto relativo, no es cuánto dura en realidad. ¿Sí? La otra característica importante es que se trata de un proceso violento. Claro, pero también estamos hablando de la violencia simbólica. Por ejemplo, los sistemas animistas fueron reemplazados por los sistemas politeístas a lo largo de la revolución agrícola. Una revolución, ¿sí? O se trata de la fuerza física. Noten que no se llama revolución a la invasión del Imperio Romano por los bárbaros, a pesar de que hubo violencia física, ¿sí? A pesar de que hubo un cambio en el modo de producción también, pero no se llama revolución. ¿Sí? Hay muy pocos que llaman revolución a la toma del poder de los cristianos dentro del Imperio Romano, cuando los cristianos dieron un verdadero golpe de Estado en el siglo IV. ¿Sí? En realidad, el contenido más profundo de la palabra revolución tiene que ver con la radicalidad, el tipo de cambio. Una revolución es radical también de manera relativa, en relación a algo. En relación a una cierta base, el cambio, ¿no es cierto?, ha sido muy significativo. Uno compara los 200.000 años anteriores con las aldeas, ¿no es cierto?, neolíticas, entonces se puede hablar de revolución agrícola. Y la revolución agrícola tiene que ver con la domesticación de los animales, con la aparición de las aldeas, con una explosión demográfica, con un incremento de la tecnología, ¿no es cierto?, mucho más acelerado que el ritmo que había hasta ahí, qué sé yo. Noten que el término revolución se ha creado, ahora se habla de revolución para todo, ¿no? Una revolución espiritual, a uno se le ocurrió la revolución en libertad, ¿no es cierto?, ¿no? Sin embargo, hay un evento en realidad, un gran evento en la modernidad en torno al cual se ha construido el imaginario de lo que es una revolución, que es la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, la palabra revolución no se usaba para designar procesos sociales. Por ejemplo, la expresión revolución industrial o revolución agrícola son del siglo XIX. No se usaban, no existían en el estudio de la historia antes. Incluso la expresión revolución científica para referirse a Galileo se empezó a usar en el siglo XIX. No en la época, no en el siglo XVII o en el siglo XVIII. Claro, es que la asociación semántica entre girar y revolucionar es que la situación, ¿no es cierto?, cambió en 180 grados. Por eso se usa iba para allá, giró, es la metonimia implicada en que se habla de revolución para girar y se habla de revolución para cambiar radicalmente. Y entonces vale la pena fijarse en la construcción ideológica que hay en torno a la noción de Revolución Francesa. ¿Qué es lo que hizo la ideología burguesa? ¿Qué es lo que hizo la historiografía con la idea de que hubo una revolución en Francia? ¿Por qué? Porque los marxistas cayeron, pero redonditos en el mismo imaginario construido en el fondo por los intelectuales napoleónicos. ¿Sí? Y entonces pensamos la revolución rusa con el mismo imaginario que los intelectuales napoleónicos digirieron la revolución francesa para quitarle subversividad. ¿Sí? Entonces, fíjense en la revolución francesa. ¿Qué pasó ahí? Lo que pasó es que durante por lo menos 150 años hubo gobiernos extremadamente reaccionarios que ampararon una dominación de clase extremadamente abusiva. O sea, si uno saca, ¿no es cierto?, 1790 para atrás, desde 1640, Francia vive de la sobreexplotación de los campesinos.
Pues justamente el aplastamiento de la fronda aristocrática en 1648 es la derrota de la burguesía francesa. Entonces, todo el desarrollo burgués es coartado, todos los artesanos, el desarrollo de la burguesía misma, de los villanos, ¿no? de los tipos de las villas, el poder de las ciudades, qué sé yo, es coartado. Y la monarquía absoluta desalienta el desarrollo propiamente burgués y fomenta un desarrollo agrícola, hasta el punto que Francia hasta el día de hoy es un país predominantemente agrícola. No sé si lo saben. Nunca la revolución industrial en Francia ha tenido la fuerza que tuvo en Estados Unidos, que tuvo en Inglaterra, que tuvo en Alemania. Siempre la industria va por detrás, por decirlo así, de la agroindustria o de la producción agrícola de Francia, como el granero de una periferia más industrializada. ¿Sí? Y eso como efecto de estos gobiernos reaccionarios, ¿no es cierto?, que son Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, y entre los tres suman como 100 años. ¿Sí? Entonces hubo opresión extrema, hubo una detención absolutamente artificiosa del desarrollo de la burguesía, ¿sí? Y hubo una complicidad de la Iglesia Católica que permitió una hegemonía ideológica muy aplastante. En Francia no había cómo, ¿no es cierto?, generar pensamiento alternativo como ocurrió en Alemania, en el romanticismo, como ocurrió, ¿no es cierto?, en Inglaterra con los naturalistas del siglo XVII, qué sé yo. ¿Sí? Bueno, la situación, el mal gobierno, ¿no?, se hizo intolerable. Y entonces hubo una crisis del propio gobierno que nadie empujó. Y el rey se vio obligado en 1787 a llamar a los Estados Generales, es decir, a convocar al Parlamento. ¿Por qué? Porque en el Parlamento estaban los tipos que tenían plata, en el fondo los financistas, los burgueses, que le prestaban plata. Le exigieron, no le prestamos más plata si no llama al Parlamento. La convocatoria a los Estados Generales es el inicio del proceso que es la Revolución Francesa. La derrota de Napoleón en Waterloo es como el final de un ciclo. Entonces, la revolución, ¿no es cierto?, va de 1787 hasta 1815, noten que son como 30 años, 30 años de revolución. El hecho concreto es que cuando se llaman a los Estados Generales, la efervescencia popular era ya difícil de controlar. La efervescencia popular tiene un estallido pasó relativamente desapercibido, ¿no?, el estallido de la Bastilla. ¿Sí? El hecho es que cuando se tomaron la Bastilla, eso inspiró a otra gente y empezaron a haber sublevaciones populares, ¿no es cierto?, en toda Francia. La toma de la Bastilla fue uno de los eventos de 1789. Hubo en Marsella, en Lyon, qué sé yo, en todas las ciudades importantes, eventos parecidos entre mayo, ¿no es cierto?, y septiembre de 1789. O sea, hubo un montón de tomas de la Bastilla. O sea, un dato que hay que considerar. O sea, claro, la toma de la Bastilla fue particularmente impresionante. Fue impresionante porque los tipos, no sé si saben, destruyeron el edificio, qué sé yo. O sea, la toma de la Bastilla fue una excusa dentro de la Asamblea de los Estados Generales del Parlamento, ¿no es cierto?, fue una excusa para que los sectores más radicales propusieran la monarquía constitucional. Y entonces hubo una especie de golpe de Estado, el rey quedó preso, qué sé yo. ¿Sí? Sin embargo, el hecho verdaderamente crucial es la matanza de la Vendôme. ¿Sí? La Vendôme era una cárcel para nobles, y entonces la gente, instigada por los propios políticos burgueses, en el fondo, asaltó la cárcel y simplemente mató a todos los nobles, los degollaron, pasaron a cuchillo, en una escena siniestra, ¿no? Siniestra. Imagínense el griterío, agarrando de uno por uno al lado del río, ¿no?, cortándole el cuello y tirándolos al río, y después otro, ¿no? Se demoraron varios días en matar a todos los tipos, y los tiraban al Sena, y el Sena iba y ya no ha muerto. ¿Sí? Como hemos dicho otras veces, cuando asesinan a los pobres los pueden matar a mansalva y eso es como normal. Y lo grave ahí era que los tipos eran ricos, digamos, ¿no? Entonces empezaron a asesinar a los nobles, y eso fue un espanto para toda Europa. El propio rey, ¿no es cierto?, cachó que a lo mejor le podía tocar a él y se arrancó.
Y cuando el rey se arrancó, lo agarraron preso, ¿no es cierto?, en Bahrein, y después se instauró la guillotina. La guillotina, en el fondo, es la industrialización de la matanza de la Vendôme, que fue a mano nomás, ¿sabes? Claro, lo que pasó es que los ejércitos leales al rey no estaban en París. Por eso el rey se arrancó para ir a buscar al ejército, ¿sí? Y lo pillaron en medio camino, ¿sí? Y además lo que pasó es que, bueno, ese es el otro detalle también, pasó que empezó una guerra civil. Y empezó una guerra civil en toda Francia. Y entonces el ejército tenía que andar ganando batallas en ciudad por ciudad, pueblo por pueblo. Y de repente la guerra civil se convirtió en que en cada pueblito fueron a asaltar cada una de las haciendas de los terratenientes. Entonces no había cómo, ¿no? Y eso es una gran lección, porque noten que una guerra contra un pueblo no se puede ganar. Imagínense un país, ¿no es cierto?, donde en un día determinado hay 4.000 batallas, porque los de ese pueblito, los del otro asaltaron cada uno un castillo distinto. No hay cómo ganar esta batalla, ¿sí? Y entonces, entre 1791 y 1794 está el terror, ¿sí? El terror, fíjense lo que hicieron los historiadores después. Los historiadores agarraron todo el terror y lo pusieron en una plaza, en la plaza donde funcionaba la guillotina. Y queda la idea en el imaginario público que el terror era la plaza de la guillotina. Lo que se oculta con eso es que había terror en toda Francia. ¿Se dan cuenta? En toda Francia andaban bandas de gente buscando a los nobles que se habían arrancado, apenas los agarraban, ¡pah! ¿Ah? Los ahorcaban, los fusilaban, se empezaron a hacer guillotinas improvisadas. Entonces está el horror de la guillotina mal hecha, ¿sí? Y el gallo que una poblada lo agarra, ¿no es cierto?, junto con toda la familia, y matan al terrateniente, a la señora, a los cabros chicos, reproduciendo la muerte del rey, ¿no es cierto?, que también mataron a toda la familia real. Entonces también los campesinos empezaron a buscar a los nobles y a matar a la familia entera, ¿sí? Hay, no sé, pues, decenas y decenas de árboles genealógicos que desaparecieron en Francia, que venían desde Carlomagno, ¿no?, y se los echaron a todos. Entonces, lo que la historiografía burguesa llama el terror es la ira del pueblo. La ira generalizada, la ira sin dirección, la ira sin ideología, sin dirigente. Se arma una poblada aquí, noten que las diferencias sociales eran espantosas, entonces vivía el mar de pobres y al medio un castillo, ¿no es cierto?, con los jardines extraordinarios, qué sé yo. Entonces, la poblada ya saltaba. Ese terror es el que se vio en la Revolución Mexicana también, que venía el ejército de Villa, ¿no es cierto?, asaltando todas las grandes casas y comiéndoselo todo, y rompiendo las vidrieras, y violando a las empleadas, y colgando al terrateniente. ¿Se dan cuenta? El terror de siempre, para las clases dominantes, es la ira del pueblo. El terror es políticamente diferente a la violencia, ¿cierto? Claro, el ingrediente de la violencia física lo hace muy distinto. Lo hace muy distinto, porque cuando uno habla de violencia de masa, en el fondo está hablando de una violencia política. La violencia política tiene una dosis simbólica muy grande. Pararse, ¿no? O sea, juntar 500.000 tipos en la Alameda tiene un efecto político, pero no necesitamos matar a nadie. No, acá es violencia de masa, pero violencia física, en que hay millones de personas buscando un culpable y colgándolo del poste de la plaza, ¿eh? Y entonces es la peor escena imaginable para cualquier clase dominante, que la gallá común y corriente decida hacer justicia microscópica. O sea, no hay guerra de clases en general, no es guerra contra fulano, contra fulano, contra fulano. Y en Francia esa guerra duró 3 años, ¿se acuerdan? Y en México esa guerra duró también 5 o 6 años, ¿sí? 1910, 1915, 1917, cuando Obregón empezó a poner orden, era porque los campesinos iban y mataban a los terratenientes, ¿no? Después lo que va a ocurrir en que, porque estoy haciendo el modelo, la Revolución Francesa, en todas las revoluciones hay un momento de ira popular en que eso ocurre, y no solo en las revoluciones buena onda o populares o de izquierda, también en las revueltas fascistas. O sea, después del golpe de Estado, por ejemplo, aquí en Chile, ¿no es cierto?, entre el 11 de septiembre y el 1 de octubre, no más que eso, 2 semanas, en que pasa el proceso al revés. Salen los terratenientes con pacos, ¿no es cierto?, ellos mismos armados, a buscar a los dirigentes sindicales, ¿no es cierto?, y los ponen contra la muralla y los matan nomás. Es una especie de locura generalizada, no había cómo controlar, ¿sí?
En realidad, una de las primeras medidas del gobierno de Pinochet fue parar esa guerra generalizada y reemplazarla por la represión sistemática, ¿sí? En realidad, de los desaparecidos, ¿no es cierto?, mucho más de la mitad de los desaparecidos son de los primeros meses. Después la guerra sistemática fue como con pinzas, digamos, una comisión política, fulano de tal, qué sé yo, ¿no? Pero la cosa masiva de los desaparecidos, el ejemplo de los desaparecidos son los de Mulchen, ¿no es cierto?, los de, ¿cómo se llama?, los de Neltume, los de los hornos, ¿cómo se llaman los de los hornos? Los de Lonquén, ¿sí? Que son gente común y corriente, que no eran dirigentes de nada, pero que habían estado en la revuelta para tomarse un fundo. Entonces después va el patrón de fondo con los pacos, ¿no es cierto?, los agarra en la plaza y desaparecen, ¿sí? Entonces esa locura de la guerra generalizada, ¿no? Ahora, claro, a veces el golpe viene, ¿no es cierto?, de la clase dominante, ya. Pero cuando la violencia masiva, ¿no es cierto?, cuando la violencia de masas es la locura de la ira del pueblo, ese es el peor escenario para las clases dominantes. Pero el peor escenario, eso es algo que nadie debe recordar. Nadie debe recordar que todo un pueblo salió a buscar de a uno por uno, ¿no es cierto?, a los tipos de la clase dominante para colgarlos de un poste. Ni siquiera va a hacerles juicio político o pedirles cuentas, ¿no es cierto?, o disculpas, para colgarlos de un poste. Entonces, la tarea de Napoleón Bonaparte, ¿no es cierto?, cuando da el golpe de Estado en 1799, es pacificar eso. Ya había, Napoleón en realidad terminó de pacificar el asunto, ¿no? Porque el terror duró de 1791 a 1794. Del 94 al 99 ya empezó se empezó a poner orden, ¿sí? Pero fíjense qué significa en términos marxistas poner orden. Significa que la clase dominante empezó a parar lo que se llama caos, a parar lo que se llama terror, que es la ira del pueblo, ¿sí? Entonces, alcalde por alcalde, policía por policía, provincia por provincia, se armaron pequeños ejércitos para empezar, ¿no es cierto?, ni siquiera a buscar culpables, porque noten que a la hora de los que hubo no había cómo encontrar quién había matado al terrateniente. ¿Por qué? Porque había sido cuento de Juna, ¿no? ¿Se entiende? No, para que no siguiera ocurriendo, por decirlo así. Y entonces la historiografía francesa omite el terror. Lo omite concentrándolo en una escena, la escena de la guillotina, ¿sí?, y pasando al olvido, ¿no es cierto?, no haciendo historia, esta historia del estilo Salazar, ¿no es cierto?, la historia no contada, la historia del pobre absoluto, qué sé yo, esa historia nunca se escribió, ¿sí? Nunca se escribió la historia del resto de Francia en el momento del terror. No, hay una escena ejemplar, hay 5 años en que no se sabe muy bien lo que pasó, y después empieza un proceso glorioso de restauración del orden, que es la dictadura napoleónica. Ustedes saben, Napoleón, para terminar con la guerra civil, lo que hizo fue reclutar gente, o sea, meter a todos los subversivos al ejército, ¿sí? Entonces, todos los que tenían armas, por ejemplo, en el campo, habían bandas armadas, ¿no es cierto?, entonces meterlos al ejército. Y armó un ejército gigantesco, desproporcionado, que era como 5 veces más grande que el ejército que tenía Francia antes, ¿sí? Y con ese ejército gigantesco, lo que hizo, pues se le ocurrió desde el principio la idea, ¿no es cierto?, hacer un ejército gigantesco para, en el fondo, recolectar todas las armas, ¿se dan cuenta?, todos los que están en capacidad militar, ¿sí?, y lanzó ese ejército contra Europa. Pero hay un principio importante al juicio de la democratización del ejército, en el sentido de que había, bueno, era la clase noble, era la clase... Bueno, claro, por supuesto. Napoleón es una gracia napoleónica, hizo un ejército popular en el fondo y lo llenó de ideologías chauvinistas, ¿no es cierto? Y entonces era el pueblo de Francia y era la libertad, la igualdad y la fraternidad que iban, ¿no es cierto?, a ganar la batalla de Jena o la batalla de Austerlitz. Pero la operación ideológica es interesante, porque la ira del pueblo se convirtió en poder del Estado, no en poder del pueblo. Esa operación, ahí Napoleón, entre otras cosas, por eso un genio. También estaría en un duelo individual que va a hallar social, y eso se dio... Bueno, pero es que, bueno... No, claro, pero no hay que... Yo no haría la explicación por ese lado. Napoleón era un genio, por supuesto, pero en el fondo lo que hizo fue aplicar los principios de la revolución industrial a la guerra.
Y entonces a cualquiera se le podría haber ocurrido. De hecho, a los ingleses 5 años después se les ocurrió y por eso los ingleses le terminaron ganando a Napoleón, ¿no? Y digo 5 años después, porque 5 años antes los ingleses habían perdido la independencia de Estados Unidos, porque justamente no tenían una máquina de hacer guerra, ¿no? El ejército inglés que perdió la independencia de Estados Unidos era todavía un ejército medio feudal, que no había perdido, ¿sí? Pero el ejército inglés del siglo XIX ya es la máquina napoleónica, digamos. Lo que pasa es que eso lo inventaron solos, digamos, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que se recoge entonces en la historia? La gesta gloriosa del ejército napoleónico, ¿sí? Las batallas, ¿ah? y todo el proceso por debajo desaparece de la historiografía, ¿sí? Desaparece, o sea, la industrialización francesa a propósito de alimentar al ejército. ¿Cuántas fábricas, no de cosas elementales, cuántas fábricas de zapatos, cuántas fábricas de pantalones, cuántas fábricas de pan, cuántas fábricas de cañones, ¿sí? Y eso es el principio de la industrialización francesa. Y Napoleón hizo explícitamente la relación entre la guerra y la industrialización, ¿sí? Hizo un pacto explícito con la burguesía, con los grandes empresarios, para decirles: mire, ponga usted una fábrica de balas y el Estado se las compra todas. Usted ponga una fábrica de pantalones, no sé tú. El ejército de Napoleón es el primer ejército realmente masivo que tiene todos los mismos uniformes. Porque el ejército inglés tenían los uniformes, los de arriba, ¿no? Y los de abajo ya tenían apenas un pañuelito, ¿no es cierto?, un gorrito y para de contar. No sé si ustedes saben que las normas de las tallas de ropa, ¿sí? Las tallas de calzado se inventaron para el ejército de Napoleón. O sea, la producción en serie de pantalones exigió hacer tallas de pantalones, ¿sí? Claro, las conservas para el ejército de Napoleón, qué sé yo, ¿no? Entonces, ahora, y entonces desaparece el proceso social detrás de la anécdota histórica. La anécdota es la batalla de Jena, la anécdota es Josefina, la anécdota es que el tipo se corona emperador, la anécdota es que los ingleses, después la guerra en España, qué sé yo, ¿sí? Desaparece. Y sobre todo, desaparece el actor social detrás de eso. Y empiezan a hacer las guerras napoleónicas, no la guerra de los franceses. Y sobre todo, desaparece la conexión entre la guerra napoleónica y la revolución. Porque en el fondo, las guerras napoleónicas son la revolución. ¿Se dan cuenta? Desde el punto de vista del análisis marxista, esa es la imposición del derecho burgués, ¿no es cierto?, de la industrialización burguesa, de la hegemonía capitalista por sobre los terratenientes. Eso es lo que está ocurriendo, ¿sí? Así como toda la anécdota, ¿no es cierto?, qué sé yo, en Sevilla, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el Zapata, toda la anécdota de la guerra revolucionaria tapa el auge del capitalismo y la hegemonía norteamericana en México. ¿Se dan cuenta? O sea, tapan el drama de que la revolución mexicana empieza como ira del pueblo y termina como hegemonía norteamericana. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿quién hace una revolución? Las revoluciones modernas las hace el pueblo. Y la historiografía no recoge la tarea del pueblo en la revolución. No, la historiografía elabora la revolución hasta que la convierte en un proceso dirigido por las clases dominantes. Como que la independencia de Chile la hizo Bernardo Higgins, digamos, la revolución francesa en realidad terminó con el terror y después se impuso el orden y empezó otra cosa, ¿entiendes? Y el papel de la burguesía en la revolución francesa queda simulado, y sobre todo el papel de la ira del pueblo y además la capacidad, ¿no es cierto?, de los sectores populares de organizarse para obtener objetivos políticos. Porque noten que en la época del terror, una de las cosas terroríficas que pasó es que hubo comunas autónomas. Y era terrorífico, porque de repente la Gallana no solo colgó al terrateniente del poste, sino que además empezó a gobernar. ¿Se dan cuenta? Y gobernaba en una ciudad y después gobernaba en un cierto territorio, y allá tuvo que llegar el ejército napoleónico a meter a todo el mundo al ejército y a decir: ya, listo, ahora hagan elecciones. No sé si saben, y a través de las elecciones ganaron las clases dominantes y las experiencias de poder popular que hubo, ¿no es cierto?, en esa época del terror, pasaron al olvido. ¿Sí? Noten que ni siquiera la historiografía comunista en Francia ha recogido esas experiencias de poder popular que hubo en la Revolución Francesa. Eso lo han hecho los anarquistas, eso lo han hecho los historiadores así, pero más del margen. Noten que cuando Foucault empezó a hacer la historia del margen, como era monaguillo, ¿no es cierto?, y ciútico, no se le ocurrió hacer la historia del pueblo. No hizo la historia de los locos, la historia de los presos, la historia de los asesinos.
pero no de que una historia del margen que podría haber hecho es la historia del poder popular en la Francia revolucionaria. No sé si saben, pero cuando se conmemoraron los 200 años de la Revolución Francesa, hubo un carnaval de revisión histórica, de revisionismo reformista, en que los tipos describieron, pero así, un largo consenso social, desde la izquierda hasta la extrema derecha, se pusieron de acuerdo en reescribir la historia de la Revolución Francesa como una tragedia en que se habían cometido excesos y en que se habían olvidado los consensos que los pueblos pueden llegar para resolver pacíficamente sus diferencias. O sea, la conmemoración de la Revolución Francesa fue una larga clase de pedagogía política, ¿no es cierto?, para decirle a todo el pueblo francés: nunca más va a haber guillotina, nunca más va a haber esta ira desenfrenada del pueblo. Y entonces es como la lápida final, digamos, de la historiografía francesa sobre la revolución, son lo que se escribió desde la izquierda hasta la derecha en el bicentenario, digamos. Por supuesto, en el bicentenario, no sé si se acuerdan, pero había un socialista en el gobierno, que era Georges Pompidou, y los socialistas estaban en plena renovación socialista. Y entonces la reescritura de la revolución en clave pequeño burguesa formaba parte del proyecto de la izquierda en Francia. Por eso digo que ni siquiera la historiografía comunista ha rescatado esto, o sea, comparado con eso, Gabriel Salazar es un ultraizquierdista, digamos, haciendo la historia de los rotos. ¿Sí? Aclaro, para que no se confundan, que Gabriel Salazar no es un ultraizquierdista, ni piensa hacerlo, ni nunca se le ha ocurrido. ¿Quién hace la revolución entonces? La revolución es el modelo, digamos, la revolución francesa. Ahora pensemos en la revolución china, en la revolución cubana, en la revolución rusa. ¿Sí? La tesis general que quiero plantear a partir de ese modelo de la revolución francesa es que la historia de las revoluciones marxistas ha sido reescrita por el poder burocrático. Y el poder burocrático ha hecho la misma operación que hizo la burguesía con la revolución francesa. ¿Sí? Primero, la revolución es un conjunto de anécdotas, un conjunto de batallas notables, un conjunto de hombres admirables. Y entonces no se habla del ejército rojo como ejército popular, sino del genio de Trotsky dirigiendo el ejército rojo. No hacían nada, no miraban para ningún lado, sin Trotsky no decía miren para allá, miren para el otro lado. ¿Entiendes? Y entonces el gran mito, el que ocupa el equivalente, ¿no es cierto?, al mito de Napoleón, es Lenin. Se ha condensado en Lenin la creatividad del pueblo ruso. ¿Sí? Y entonces, ¿quién hizo la revolución? ¿O qué revoluciones hubo en Rusia? ¿Sí? Ya lo había dicho en una sesión anterior. Mi opinión es que la verdadera creatividad del pueblo ruso está en la revolución de 1905, igual que en la toma de la Bastilla. La misma operación. La revolución de 1905 parece ser una gran huelga que hubo y una matanza que hubo, ¿no es cierto?, a las puertas del Kremlin. ¿Sí? Hubo una matanza al mismo tiempo en San Petersburgo. Y entonces se ha condensado la revolución de 1905 en esos dos eventos, la matanza de San Petersburgo, la matanza de Moscú. ¿Sí? No, la revolución de 1905, igual que la toma de la Bastilla, es una enorme serie de sublevaciones populares en todas las ciudades grandes rusas. Y lo más terrible, lo terrorífico, en el campo ruso, ¿no?, la gallada común y corriente perdió la paciencia y empezó el mismo proceso, ¿no?, de ir al castillo, ¿no es cierto?, del terrateniente a colgarlo de un fuerte. Y entonces la revolución de 1905 está reducida a un evento ejemplar, igual que la plaza de la guillotina, ¿no es cierto?, igual que la toma de la Bastilla. En la revolución de 1905 pasaron cosas importantes. Una cosa relevante es que Lenin no previó la revolución de 1905. No hay ningún escrito anterior a esos eventos políticos en que Lenin exponga la posibilidad de ese estallido revolucionario, o exponga un programa de qué pasaría si hubiera, o exponga el propósito de fomentar un estallido como ese. Igual que los ilustrados del siglo XVIII, ¿no?, la revolución de 1905 pilló, pero absolutamente en blanco, a los bolcheviques, a los mencheviques, a los eseristas, a los anarquistas, a todo el mundo. De repente, la ira del pueblo, dirigida por estos mismos partidos,
Porque a la hora de los que hubo, ¿quiénes eran los que movían a la gallarda? Bueno, los mencheviques, los eseristas, los bolcheviques, los anarquistas, esa no, ¿sí? Lo que pasa es que hay una especie de disociación entre la creatividad popular y estos dirigentes, como por decirlo de alguna manera, de base, ¿no es cierto?, estos dirigentes en la masa misma, y las direcciones y los teóricos de estos partidos. ¿Se dan cuenta? ¿No? Eso es lo que quiere decir la revolución pilló de sorpresa a todo el mundo, ¿sí? El grado de violencia social de la revolución de 1905 fue enorme. Y noten que nuevamente ocurre que la revolución se produce, no sé si saben, la revolución de 1905 es un estallido popular que tiene que ver con que los rusos perdieron una guerra contra los japoneses, ¿sí? La monarquía rusa estaba en decadencia, el mismo problema de Luis XVI, y entonces en algún momento se les ocurrió, para fomentar la economía, declararle la guerra a los japoneses. ¿Se entiende? Los rusos le declararon la guerra a los japoneses, pero los japoneses en 1905, hacía como 40 años que estaban industrializando el país y produciendo armas. Y entonces cuando los rusos le declararon la guerra a los japoneses invadieron Rusia y le sacaron la mugre y prácticamente destruyeron el ejército imperial, ¿sí? El gastadero de plata, ¿no es cierto?, de la invasión rusa a Japón y después la invasión japonesa a Rusia, se transformó en sobreexplotación de los campesinos. El recurso típico, ¿no es cierto?, de una monarquía absoluta. Sobreexplotación de los campesinos, sobreexplotación de las masas urbanas, qué sé yo. A propósito de un impuesto más, a propósito de una subida de precios, ¿no es cierto?, a propósito de que las platas que habían para la leña, ¿no es cierto?, de la gente en Rusia, eso es un problema delicado, empezaron a faltar. La galla perdió la paciencia y la revolución estalló en todas partes. No es que estalló aquí y estos dirigentes fueron a generalizarla por otro lado, en todas partes, ¿sí? Y a propósito de un evento particular, ¿sí?, el momento en que los rusos reconocen que perdieron la guerra con los japoneses, ¿sí?, toda la gente sale espontáneamente a la calle en todas las grandes ciudades de Rusia, ¿sí?, de la Rusia europea. Y entonces ahí se subieron por el zorro, en primer lugar, vale la pena decir, en primer lugar los mencheviques. Se conservan textos donde los dirigentes bolcheviques dicen esto, ¿no es cierto?, es voluntarismo pequeño burgués, aquí, ¿no es cierto?, estos son los eseristas, estas sublevaciones de masa no conducen a nada. Lenin fue el primer bolchevique que llamó la atención y dijo, no, esto es creatividad popular y por lo tanto todos los bolcheviques, ¿no es cierto?, a los soviets. ¿Sí? Noten que los soviets fueron, no se sabe, los soviets son un invento espontáneo, la galla común y corriente inventó los soviets por razones prácticas, pero los primeros en reconocer los soviets como organizaciones del movimiento popular fueron los mencheviques. Y entonces una de las razones, por esta onda penca de la izquierda contra la izquierda, ¿no?, una de las razones que tenían los bolcheviques para no meterse a los soviets es que los soviets los dominaban los mencheviques. Entonces si los dominan los otros, nosotros no nos vamos a meter, ¿sí? En 1905 Lenin recomendó, sí, no, igual hay que meterse porque donde haya poder hay que estar. Costó por lo menos 3 años hacer la paz social en Rusia. 1905, 1906, 1907, ¿sí?, son años de represión permanente, ¿sí?, para que vean el volumen, la intensidad de la violencia social, ¿no? El gobierno, que además está en crisis, además el ejército había sido derrotado, ¿no es cierto?, pero todas las policías políticas se demoraron como 3 años, ¿no es cierto?, en lo que hace la policía política, ir a buscar a los dirigentes, ¿no es cierto?, matarlos ahí en medio de la noche, qué sé yo, sembrar el terror, colgar a alguien de un poste para que todos los demás se asusten, etcétera. Por lo menos 3 años de violencia. Y después de esos 3 años de violencia no había línea política. Ni los eseristas, ni los mencheviques, ni los bolcheviques tenían línea política, ¿sí? A nadie se le había ocurrido. Recién ahí la gente dijo, bueno, pero en el fondo deberíamos tratar de hacer una revolución como la Revolución Francesa. A nadie se le había ocurrido hacer la Revolución Francesa en Rusia, ¿sí? Por supuesto estaba en el programa de todos, pero era como decir, hagamos la Revolución Socialista en Chile en el año 2010, ¿no es cierto? Entonces, sí, deberíamos hacerlo, pero estamos muy lejos. Van a ser la misma actitud. En Rusia debería haber una revolución democrática y burguesa, pero estamos a décadas. Lenin, una de las gracias de Lenin, el primero que dijo, no, esta revolución de 1905 muestra que en Rusia podría haber una revolución democrática y burguesa, como en la Revolución Francesa, ¿sí? El hecho concreto es que la revolución de 1905 fracasó porque no tenía programa, porque no tenía dirección, no había nadie detrás, moviendo un programa concreto. Pero por otro lado, triunfó en el sentido de que ahí se le abrió el apetito a todo el mundo hizo programa.
En 1905 empieza la política rusa. Empieza la política burguesa, empieza la política pequeño burguesa, empieza la política reformista, empieza la política anarquista, empieza la política. ¿Sí? Recién ahí se armó el Partido de los Demócratas Constitucionales, ahí adquirió forma orgánica ahora el Partido de los Eseristas, ¿no? Surgió al ritmo de la revolución. Es decir, si no es por la ira del pueblo, los rusos todavía estarían en monarquía. ¿Sí? Y si no es por la opresión absoluta, por los errores así, pero ya groseros, digamos. Piensen cuánto tuvo que esperar el pueblo de Nicaragua para atreverse a hacer una revolución. 40 años de dominio somocista. ¿Sí? O qué es lo que había pasado en Cuba, ¿no? En Cuba, en la práctica, hay 59 años, desde la independencia que había gobiernos corruptos, ¿no es cierto?, opresivos, qué sé yo. Entonces, cuando los castristas empezaron a fomentar la ira de la gente, toda la gente se sumó. ¿Sí? Eso, la única manera de parar esa creciente, por decirlo así, ¿no es cierto?, de la política rusa, ¿sí?, la única manera es la guerra. El gobierno ruso se salvó durante 3 años, ¿no es cierto?, porque con la Primera Guerra Mundial hicieron lo mismo que Napoleón, ir a buscar a todo el mundo que era más o menos subversivo y meterlo al ejército. Y entonces la Primera Guerra Mundial como que detuvo el auge del movimiento social. Pero los rusos perdieron la Primera Guerra Mundial. Es decir, la perdieron desde el principio, entonces, perdieron todas las batallas, es una cosa vergonzosa. ¿Sí? Y entonces perdían y aumentaban los impuestos y aumentaba la extracción, ¿no es cierto? Iban a buscar el grano, a buscar los caballos gratis, a buscar los chanchitos para alimentar el ejército y se los robaban, ¿no? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurrió a propósito de un evento concreto? ¿Sí? Los rusos pierden una gran batalla, ocurrió la Revolución de Febrero de 1917. La Revolución de Febrero de 1917 es el equivalente a la Revolución Francesa. ¿Sí? O, si ustedes quieren, es como la Revolución Francesa en 2 momentos, 1905 al 7, 1917. ¿Sí? 1916-17. También, la ira generalizada del pueblo. Pero ahora con programa, ¿no es cierto? Ahora con dirigentes, ahora con la fórmula del soviet. La fórmula del soviet se había generalizado. ¿Sí? ¿Quién hizo la revolución rusa? El pueblo ruso, ¿cuándo? En febrero de 1917. Esa es la revolución rusa. ¿Sí? Y en esa revolución rusa participaron, un poco por detrás de la ira popular, todo el espectro político. Los demócratas constitucionales, los eseristas, los mencheviques, los bolcheviques, ¿no es cierto?, y los anarquistas que estaban en realidad en las zonas más industriales, por decirlo así, ¿no? Y en Ucrania, por supuesto. Una de las características de estas revoluciones populares es que no parten de un centro y se propagan. No, es como que todo el país se incendiara al mismo tiempo, por decirlo así, ¿no? Entonces, eso muestra que el actor es un pueblo, no un partido, un grupo, un conjunto de dirigentes. ¿Sí? O sea, no era necesario que alguien de San Petersburgo fuera a Kiev a decir, ¿saben qué? Estamos haciendo una revolución. No, cuando el tipo iba, ¿no?, se enteraron que allá también se le había ocurrido. ¿Sí? Entonces, el levantamiento ruso de febrero de 1917 fue en toda Rusia. Ese fue el levantamiento popular. Y en toda Rusia se armaron gobiernos autónomos. ¿Sí? Y en toda Rusia se levantaron ejércitos populares. A mucha gente se le ocurrió, hagan que los soldados se devuelvan del frente con las armas y armamos un ejército popular. Eso no es solo una idea leninista, eso estaba ocurriendo por todos lados. ¿Sí? La gallada abandonaba el frente, se iba para la casa, pero se iba con las armas. ¿Sí? Y entonces cuando llegaban y se encontraban una patota, ¿no es cierto?, todos tenemos armas, iban y colgaban al terrateniente de un poste y armaban gobierno. ¿No? Y había una fórmula para hacer eso. La fórmula era el soviet. ¿Sí? Entonces, la revolución de febrero del 17 fue una revolución soviética. Soviética fue una revolución de consejos. Eso es lo que significa la palabra soviet. ¿Sí? Una revolución soviética. ¿Qué es lo que hizo Lenin? Dio un golpe de Estado al interior de una revolución en marcha. Eso fue lo que hizo. Dio un golpe de Estado porque no confió en nadie más. Pensó que la vanguardia bolchevique
era la garantía del carácter socialista de la revolución. O sea, no eran los marxistas en general, los mencheviques no eran confiables. ¿Sí? Lenin tenía una política de alianza, entonces a cada rato le proponía a los mencheviques que hagamos estas cosas juntos. ¿Sí? Pero siempre era una política de alianzas con hegemonía bolchevique. Y entonces, obvio que fracasaba la política de alianza. ¿Por qué? Porque los mencheviques eran como 10 veces más que los bolcheviques. Entonces Lenin proponía alianzas en que los bolcheviques mandaban y eran la minoría. No sé si se entiende por qué le fracasaban la fórmula. ¿Sí? Como que vinieran acá los representantes, no sé si saben, pero todavía existe la izquierda cristiana. Yo conozco a una persona que es de la izquierda cristiana y me ha contado que él conoce a otros. ¿Sí? Entonces imagínense que el Juntos Podemos lo dirija a la izquierda cristiana. Aquí en América hubo una idea parecida por la hegemonía de Sudamérica, por la Argentina que primero elimina todos los estados latinoamericanos, el gobierno rojo. Claro, pero la contraposición que me interesa es la de la revolución popular y la revolución política sobre la revolución popular. ¿Sí? Entonces, hay momentos en que eso se junta. En febrero de 1917, la voluntad política de las vanguardias políticas coincide con la ira del pueblo. Es un momento mágico, porque todo el mundo se indigna y al mismo tiempo los dirigentes están en la misma indignación. Son iguales, por decirlo así, están al mismo nivel, tienen las mismas preocupaciones. ¿Sí? Pero es un momento súper excepcional, por decirlo así. Noten que 6 meses después, ¿no es cierto?, 7 meses después ya el asunto era otro. El asunto es qué vanguardias se imponen sobre las demás. ¿Sí? Entonces, el proceso soviético, el proceso de consejos, empezó desde fines de 1916 y se extendió hasta 1918. O sea, un pueblo ingobernable porque se gobernaba solo, consejo por consejo. ¿Sí? Eso duró hasta enero de 1918. Vale la pena decir que Lenin estaba fuera de Rusia. Bueno, la mayoría de ustedes deben saber eso. Estaba fuera de Rusia desde 1909. Bueno, justamente a propósito, Lenin estaba fuera de Rusia en 1905. Ya salió al exilio en 1800 y tanto, en 1890 ya estaba en el exilio. ¿Sí? Pero a propósito de la revolución de 1905 volvió a Rusia, ¿sí? A San Petersburgo en particular. En 1906, 1907, 1908, Lenin está ahí en San Petersburgo. En 1908 lo toman preso, lo mandan, ¿no es cierto?, a esa cárcel como increíble que es Siberia, y el tipo lo sueltan en medio de Siberia y está preso, porque no hay reja, pero no tiene para dónde arrancarse. ¿Sí? Entonces, cosas heroicas, así como caminar 2 meses para poder salir a Finlandia. Y en Finlandia había un gobierno reaccionario, si lo pillaban lo mataban, etcétera. El hecho concreto es que Lenin se arrancó en 1909, y entre 1909 y 1917 estuvo fundamentalmente en Suiza, ¿sí? Que era donde funcionaba el Partido Obrero Socialdemócrata Ruso, los dos, el bolchevique y el menchevique. ¿Sí? Y entonces el golpe de febrero, ¿sí?, tuvo la gracia de que terminó con la monarquía. ¿Sí? La guerra popular de febrero del 17, ¿sí?, tuvo un efecto político, que es que en San Petersburgo en particular una cierta coalición política le pidió la renuncia al zar y el zar se fue para la casa, no lo tomaron preso, nada, se fue para la casa. ¿Sí? Y entonces quedó, fíjense que hasta qué punto el golpe fue popular. ¿Sí? El primer ministro que quedó, o el tipo que quedó a cargo del gobierno, ¿no?, Alexander Kerensky, era del partido eserista, del Partido Socialista Revolucionario.